El mito número 6 es que Moisés en realidad no produjo la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos alegan que Moisés no tenía la habilidad de escribir o que el idioma hebreo no data lo suficientemente atrás para los eventos registrados en la Biblia. Averigüemos por qué esto no podría estar más lejos de la verdad. Para empezar, tengan en cuenta que Jesús mismo apoyó que Moisés produjo la Torá, declarando en Juan 5:4: si creyeres en Moisés me creerías, porque él escribió sobre mí, pero si no crees en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Cuando oró al Padre en Juan 17, Jesús dijo esto: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús tenía una alta visión de las Escrituras, y él claramente creía en el mosaico del Nuevo Testamento de la Torá. Autores del Nuevo Testamento mencionaron a Moisés 80 veces, y siempre le dan el crédito por producir la Torá. Pablo incluso notó en Romanos 3 que Dios entregó sus oráculos y enseñanzas al pueblo judío, y esto vino a través de Moisés. Pero espera un minuto, Moisés no estuvo presente durante los 6 días de la creación registrada en el primer capítulo del Génesis. Nadie estaba. Y Adán no fue creado sino hasta el final de la creación. Moisés tampoco fue testigo del diluvio o los eventos que condujeron a él. De hecho, Moisés ni siquiera apareció hasta al menos 700 años después de la inundación. ¿Cómo escribió o compiló la historia bíblica que le precedió? La respuesta es bastante simple. Fueron transmitidos oralmente o por escrito, o ambos. Curiosamente, el primer conjunto de escritos referenciado en la Biblia es el libro de las generaciones de Adán en Génesis 5. Este libro es en realidad uno de los 11 Toldot, lo que significa historias o genealogías que están incluidos en el libro de Génesis, que se divide en 50 capítulos en nuestra Biblia hoy. Si bien no lo sabemos con certeza, es probable que estos 11 Toldot fueron memorizados, compilados o ambos por generaciones que les son relevantes y que se manejan como bastones históricos entre generaciones. Por ejemplo, el Toldot de Génesis 5:1 a 6:8 incluye 13 personas enumeradas por nombre. El próximo, que se ocupa de la inundación, incluye 9. El próximo Toldot acontece en el capítulo 10 y describe a los hijos de Noé y nietos con más de 70 personas en la lista, por nombre. Los eventos del Toldot para Taré, Ismael, Isaac y Jacob incluso ocurrió durante el periodo por el cual tenemos evidencia de las escrituras hebreas. La Biblia es clara y específica sobre las historias que preceden a Moisés. Es difícil imaginar cómo el nacimiento, la muerte o la esperanza de vida aquí es dada por los 87 patriarcas en los primeros 11 capítulos del Génesis, que fueron transmitidos solo a través de la historia oralmente. Sin embargo, los antiguos transmitían historias oralmente con mucha más frecuencia que nosotros y a menudo eran bastante confiables cuando lo hicieron. También recuerden que el Espíritu no tenía limitaciones para guiar a Moisés a través del proceso de transmisión. Como hombres llevados por el Espíritu Santo habló Dios. Segunda de Pedro 1:21. Otra pista importante de que los primeros capítulos del Génesis fueron preservados y dados a Moisés se encuentran en Génesis 2. Este capítulo describe los sistemas fluviales que rodeaban ciertas áreas que eran ricas en minerales y gemas preciosas. Moisés no estaba cerca para ver estos paisajes y que fue completamente reelaborado por el diluvio de Noé, que ocurrió mucho antes de sus días. Así que, si estos relatos fueron preservados a través de la inundación y preservados después de la inundación, es concebible que se hayan transmitido de una generación a otra por transmisión oral o escrita. Estudiosos liberales de hoy promueven la hipótesis documental que se opone a la autoría del mosaico de la Torá y sugirieron, en cambio, que era una compilación de 4 documentos originales e independientes abreviados como el JEPD. Esta idea originalmente era promovida por Julius Wellhausen en el siglo XIX. Ministerios de Creación Internacional ofrece una refutación exhaustiva de esta hipótesis, que muestra incluso cómo las becas modernas no la respaldan. La evidencia de que Moisés escribió el Pentateuco, a menudo mencionado en la Biblia como la ley o en la Torá, y en el hebreo es abrumador. Hay 5 cosas que apoyan fuertemente el mosaico. Número 1. Contrario a la visión de Wellhausen y otros, la investigación arqueológica ha establecido esa escritura era de hecho bien conocida en los días de Moisés. Esa fue una de las primeras premisas de la JEDP. La hipótesis documentada falsamente asume que los israelitas esperaron hasta muchos siglos después de su nación antes de traducir cualquiera de su historia o leyes a forma escrita. A pesar de que sus vicios se mantuvieron escribiendo registros de su propia historia y religión de antes de la época de Moisés. Número 2. Escribir al autor es obviamente un testigo del éxodo de Egipto, familiarizado con la geografía, la flora, la fauna de la región,
Usa varias palabras egipcias que se refieren a costumbres que van de vuelta al segundo milenio antes de Cristo, por lo que obviamente el escritor Moisés estaría familiarizado con lo que hacen. El número 3 dentro del Pentateuco en muchos lugares indica que Moisés era el escritor. Ahora, cuando la gente escribe cartas o correos electrónicos e incluyen sus nombres en la parte inferior, es una excelente indicación de qué persona escribió el texto. ¿Por qué dudar de ellos a menos que tengas una buena razón para? El número 4, fuera del Pentateuco, muchas veces en el resto del Antiguo Testamento, Moisés se dice que fue el escritor. Claramente los escritores de aquellos otros libros en autoría del mosaico. El número 5. En el Nuevo Testamento, Jesús frecuentemente habló de los escritos de Moisés o la ley de Moisés. Jesús dijo que los que no escuchan y rechazan lo que dice Moisés no serían persuadidos, aunque uno resucitó de entre los muertos en Lucas 16:31. Leemos así, y vemos a estas iglesias y seminarios que rechazan historicidad de los escritos de Moisés, a menudo también rechazan la resurrección corporal literal del Señor Jesucristo. Jesús hizo esta conexión justo allí, y para los evangélicos aceptar esto es ridículamente loco. Por supuesto, otros oradores del Nuevo Testamento y escritores dijeron lo mismo, Moisés como autor del Pentateuco, otro punto válido para el mosaico de autores. En este momento, ¿significa eso que Moisés escribió el Génesis sin referencia a cualquier información previa? No. No a menos que no sea necesariamente lo que estaban diciendo. El Génesis comprende narrativas de eventos históricos que ocurrieron antes de Moisés, antes de que él naciera, mucho antes de que él fuese nacido. Si Moisés puede muy bien haber tenido acceso a registros patriarcales y tradiciones orales confiables de esos eventos, en ese caso, dichos registros ciertamente habrían sido preservados, escritos previamente en tablas de arcilla. Es una forma en la que lo solían hacer hace mucho tiempo y pasarlo de padre a hijo, de familia, a través de la línea de Abraham, Isaac, Jacob y así. Sucesivamente empiezo con el diluvio con Noé y Sem. Hay 11 versículos en el Génesis que leen, estos son, o este es el libro de las generaciones de. Hay 11 declaraciones así. La palabra hebrea, toldov, se traduce como generaciones. Esa es la palabra para generaciones. También puede significar orígenes o historia, o incluso historia familiar. Y cada verso viene antes o después de una descripción de los eventos históricos y que involucraban a la persona que se llamaba. Esta es la generación de tal y tal. La explicación más probable es que Adán, Noé, Shem, entre otros, cada uno escribió un relato de los eventos que ocurrieron, ya sea justo antes o durante toda su vida, y con Moisés es un poco como una firma o un encabezado. Ese tipo de cosas bajo Moisés, lo mismo con Moisés bajo la inspiración infalible del Santo Espíritu, seleccionado, compilado y editado, esto para producir el Génesis. Esta es su forma cohesive. A continuación, tenemos los muchos casos en la Biblia donde Moisés registró los mandamientos o las palabras de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 17:14, el Señor le dijo a Moisés que escribiera esto por un memorial en el libro y relatado en la audiencia de Josué. Éxodo 24:4 afirma que Moisés escribió todas las palabras del Señor y el versículo 7 registran que Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a las personas. También tenemos Deuteronomio 6, indicando que los israelitas estaban usando escritura dirigida por Dios para escribir sus mandamientos en las jambas de sus casas y puertas. Después están los 10 mandamientos, donde Dios instruyó a Moisés, acércate a mí en la montaña y estaré allí, y les daré tablas de piedra y la ley, y los mandamientos que he escrito y que puedas enseñarles. Éxodo 32:15. Incluso dice que estas tablas fueron escritas en ambos lados para que pareciera Dios mismo, y estaba escribiendo en un idioma que los israelitas entenderían. Muchos cristianos como judíos creen que este intercambio ocurrió en el antiguo hebreo, pero para compilar una obra como la Biblia necesita la flexibilidad de un alfabeto. Mientras que las opiniones varían, muchos eruditos seculares de hoy sostienen que los fenicios desarrollaron las palabras para el alfabeto alrededor de 1050 a.C. ¿Cómo puede ser esto cuando la mayoría de los eruditos bíblicos sostienen el ver que Moisés escribió la Torá en el siglo XV a.C.? En la película de Tim Mahoney, Los patrones de evidencia, controversia de Moisés, él responde esta pregunta a fondo. En esta película, Mahoney establece la autoría del mosaico al observar la evidencia que responde a 4
4 preguntas clave. ¿Pudo Moisés haber escrito la Torá en un lenguaje del tiempo del Éxodo, en la región de Egipto, usando el poder de un alfabeto? Y 4. ¿En una forma de escribir en hebreo? Esta película documental de más de 2 horas de evidencia apoya el caso bíblico, pero revisa algunos de los aspectos más destacados cubiertos por la película. Mientras visitaba a Brian Rickett, le pregunté qué tan enfática era la Biblia. Las aclaraciones son para Moisés escribiendo su primer libro de la época del Éxodo. Éxodo 17:14 dice que el Señor le dijo a Moisés: escribe en un libro, escribe esto en un libro, y luego continúa. Y cuando Moisés produce las tablas que Dios le dice que haga así, que tiene referencias que giran y en toda la Biblia que describen la autoría del mosaico al texto y afirma por sí mismo que es el producto de la escritura de Moisés como resultado de lo que el Dios le dijo que hiciera. Recuerda que casi todos los libros de la Biblia hacen referencia a los escritos de Moisés. Jesús habla de Moisés y referencia a Moisés. Y si Moisés no existía entonces, ¿qué hace eso a la credibilidad de Jesús? Si Juan 5 proporciona 5 testigos de la divinidad de Jesús, y concluye su argumento diciendo esto en Juan 5. Si creyeras a Moisés, me creerías porque él escribió de mí, pero si no crees en sus escritos, ¿cómo vas a creer mis palabras? Así que parece que tienes una declaración definitiva de Jesús de que Moisés produjo la Torá, y se apuesta mucho en esa realidad. Lo que Moisés mismo dice que estas cosas le fueron dadas por Dios, y Dios me habló, Dios me ordenó esto. El acuerdo que dice que está escribiendo es que Dios se reveló. Y no es solo un asunto de curiosidad histórica, ¿bien? Moisés escribió estos libros y no algunos anónimos, supongo. Que Moisés es el elegido de Dios. Es el hombre que les habló Dios como hombre le habla a su amigo. Y así Moisés tiene gran autoridad, y es por eso que creo que Jesús y los apóstoles, cuando hablaron de los libros de Moisés, se refieren a él por su nombre porque era Moisés. Fue este hombre elegido de Dios. En 1905, el gran pionero de la arqueología, Sir William Matthew Flinders Petrie, y su esposa Hilda fueron a Sinaí, en la península, buscando evidencia del antiguo Egipto. Petrie ya había encontrado el famoso Mernestad-Bestel, cerca de Tebas. En ese tiempo, contenía la más antigua referencia conocida al pueblo de Israel. Se jactó de que habían sido sometidos por los faraones. Los Petries comenzaron a descubrir muchas inscripciones jeroglíficas y en las paredes de una de las minas vieron una escritura que parecía diferente del resto. El trabajo de Petrie en el Sinaí es increíblemente importante. Él descubrió un grupo de objetos inscritos con un guión que era desconocido en otra parte de Egipto. Instituto Griffith posee los archivos escritos a mano del hombre responsable de identificar la fuente de estas inscripciones. Se llamaba Sir Alan Gardner y era uno de los expertos preeminentes del mundo en lenguas antiguas, y determinó que no solo este guión fue hecho por personas semíticas, sino que se compone de individuos y cartas que formaron en el mundo el alfabeto más antiguo conocido. El caso del carácter alfabético, el escrito desconocido, es abrumador. El significado de estos nombres, traducidos a palabras semíticas, a simple o plausible, en 17 casos. Inscripciones encontradas por Petrie y otros confirmaron que el escrito proto-sinaítico en el primer alfabeto es el primer alfabeto conocido y apareció siglos antes que incluso un alfabeto fenicio. Hiciera aprender a leer y escribir más fácilmente, permitiendo a los israelitas enseñar a sus hijos la palabra de Dios, como Moisés instruyó. Y este alfabeto era semítico, lo que significa que estaba en la misma familia que el hebreo. Por lo tanto, era una forma de escribir como en hebreo.
Esta escritura existente en el momento del Éxodo y en la región de Egipto podría proporcionar la herramienta necesaria para que Moisés expresara el matiz y el detalle encontrado en los primeros libros de la Biblia. Allí son varias las palabras distintamente hebreas que no se encuentran en ningún otro lenguaje semítico y contenido en las 15 inscripciones hebreas que fueron traducidas. Moisés había escrito todas las instrucciones de Dios, así como la historia de su pueblo que comienza con la creación del mundo. Cuando Moisés terminó de escribir la palabra de esta ley en un desplazamiento a su gran final, Moisés ordenó a los levitas que llevaban el barco de la nueva alianza del Señor. Les dijo tomar este libro de la ley y ponerlo por el sitio del arca por la alianza del Señor. Buscando respuestas sobre lo que enseña la Biblia acerca de la creación, sobre el registro fósil, los dinosaurios, descarga la aplicación de Genesis Apologetics de iTunes o Google Play Store para muchas respuestas a estas preguntas y más.